Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos, señoras y señores. Vamos a empezar. Hemos dejado los 5 minutos de rigor de cortesía y vamos a comenzar en la velada de esta tarde. Bienvenidos a la Real Sociedad Económica Matritense, amigos del país. Aunque veo muchas caras conocidas, los que no me conozcan, soy Manuel Rodríguez, el presidente de la sociedad. Y tengo conmigo a mi derecha a don Antonio López, que es el vocal de la Junta Directiva encargado de coordinar los actos culturales y que enseguida presentará a nuestro ponente de hoy, perdón, que es el profesor don Fernando Bombal, al que le agradezco que esté aquí hoy nuevamente con nosotros. Esta ya es su casa y siempre es un placer tenerle aquí. Y hoy pues vamos a hablar, o nos va a hablar, de Galileo, un hombre contra la oscuridad. Y estaba yo pensando, como siempre Antonio hace estas presentaciones tan estupendas y yo parece que egoístamente le descargo un poco el trabajo de presentar debidamente, aunque no voy a seguir haciéndolo, pero porque no les voy a privar a ustedes de las palabras de don Antonio. Pero estaba pensando, digo, bueno, este Galileo resulta que, en lo que a mí me atañe, yo que soy más del mundo de la microscopía y no del telescopio, resulta que parece ser, esta anécdota la leí así curioseando un poco sobre su vida, que le presentaron un proyecto o un primer diseño de un telescopio, simplemente le contaron cómo era y él lo mejoró, vamos, hasta creo que era, me corregirá el profesor, creo que podía aumentar 6 veces más que el diseño original del primer telescopio. Y resulta que, si no estoy equivocado, uno de los que primero andaba jugueteando con esto de los telescopios era Jan Swammerman, que era un holandés que también es muy conocido en el mundo de la microscopía como ser uno de los candidatos a inventor del primer microscopio. No sé si... O sea que bueno, parece que en la zona esta de Flandes o de Holanda estaba moviéndose en aquella época, en el siglo XVII, el asunto del diseño de las lentes. Yo, la verdad es que no sé si es una cosa que me gustaría saber. No sé si el profesor nos lo comentará, el por qué en esa zona se hacía esto. Yo tengo la teoría, que me ha salido totalmente de mi propia inventiva, de que quizá los comerciantes holandeses tenían necesidad de ver con detalle, por ejemplo, porque por ejemplo Leeuwenhoek era comerciante de telas. Probablemente lo que quería era ver el género con más detalle. Y de ahí salió el microscopio y luego el telescopio, nada menos. Y luego tenemos por ahí también otro candidato español que bueno, en torno a este descubrimiento del telescopio. Y bueno, aparte de eso, Galileo pues era un hombre renacentista que en aquella época era capaz de asimilar todos los conocimientos de su época y ser una persona fundamental, una de las realmente pilares de la ciencia moderna. Así que bueno, todo esto me ha suscitado el interés en esta conferencia y espero que a ustedes también. Y lo que sí que estoy seguro es que va a ser una charla de la que saldremos dándole vueltas y saldremos como la que tuvimos el otro día, que también fue estupenda, la anterior de matemáticas, que bueno, yo creo que estamos consiguiendo que en esta sala, en estas veladas culturales, tengamos un poco más allá de lo que es simplemente una conferencia, sino que además nos quede luego el debate posterior, que quizás es hasta incluso más interesante. Le cedo la palabra a don Antonio López para que presente a nuestro ponente. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia aquí, también al profesor Bombal. A la hora de presentar al ponente de esta tarde, esta sería la tercera vez que lo hago. En las dos anteriores siempre he empezado explicando cómo fue que yo conocí al profesor Bombal. Esta vez, como ya él lo sabe y probablemente para que no me diga ya no lo haré así. De todas maneras, si alguien quiere al final, yo con mucho gusto le refiero lo sucedido. Entonces, en su sustitución, sí que puedo decir, hablando de una autoridad académica como la que hoy nos visita, que, si no recuerdo mal, fue Leonardo da Vinci quien dijo que es un bendito aquel cuya fama coincide con su verdad. Pues si es así, estamos ante un hombre bien bendecido por los dioses o por la naturaleza, porque si entran ustedes en Internet y buscan, verán que don Fernando Bombal, que ha nacido en la Comunidad de Madrid, se ha licenciado en matemáticas con premio extraordinario en el 1968. Ha obtenido al año siguiente el correspondiente Premio Nacional Fin de Carrera.
En el 72 terminó con premio extraordinario el correspondiente doctorado. 2 años después se incorpora a la Universidad Complutense como profesor y poco después adquiere la cátedra de análisis matemático. Ha publicado más de 100 artículos y trabajos de investigación. Ha sido profesor en universidades de Gran Bretaña, Estados Unidos, Polonia, México y Cuba. Él es especialista en análisis funcional, pero creo poder decir que se acerca bastante a lo que podríamos llamar un enciclopedista, porque domina cualquier esfera del conocimiento. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y está en posesión de la Cruz de Alfonso X el Sabio. Esto y muchas más cosas más podrán ver en Internet. Lo que quizá no vean es algo que todavía es más importante, y es que es una excelente persona. De todo lo que yo les he leído y de esto que estoy diciendo, yo sí doy fe de que es rigurosamente verdad, porque lo he compartido con el profesor Bombal, digamos que trimestre a trimestre, examen a examen, parcial a parcial, desde que empezamos la licenciatura justos, un día de hace ya tiempo, hasta que la terminamos. Todo cuanto ustedes van a encontrar es rigurosamente cierto, obtenido con mérito, esfuerzo y sacrificio. Y sobre todo es una persona a la que, si ustedes se acercan pidiéndole cualquier tipo de ayuda, el sí está garantizado. Naturalmente, pues yo que conozco al profesor Bombal, tengo que también pensar que, caray, detrás de una gran eminencia de la ciencia, que créanme, es ante quien estamos hoy, a nivel nacional e internacional. Va a ser verdad aquello que junto a todo gran hombre hay, porque a lo mejor resulta que aun cuando en la sombra discreta no quiera aparecer, una gran mosquetera de las matemáticas también, su esposa, ha sido el empuje y el, digamos, el talismán que también ha permitido que don Fernando esté hoy aquí. A todos ellos, muchas gracias. Profesor Bombal, muchísimas gracias por su presencia aquí. Como me diría nuestro querido amigo José Ignacio, si estuviese aquí, por favor, enciendan los teléfonos móviles cuando hayamos salido. Entonces, ya no me queda más que desear que pasen estos instantes para disfrutar de su palabra. Muchísimas gracias. Pues no me queda más remedio que sentir un poco avergonzado, porque cada vez que hace una presentación Antonio le puede más el cariño de la amistad, la larga amistad que tenemos y el compañerismo, que quizá la realidad. Pero en cualquier caso agradezco muchísimo sus palabras, agradezco mucho a la Real Sociedad Matemática, Económica Matritense de Amigos del País por estas sucesivas invitaciones para participar en este gran antro de la cultura, y espero que, a pesar de que insiste Antonio una y otra vez en el error de invitarme, pues que no ceje en ese error, porque realmente estoy encantado de participar con ustedes en estas charlas. Hoy les voy a hablar efectivamente de una persona excepcional. Digamos que Galileo Galilei es probablemente el personaje que mejor refleja el periodo de transición entre la concepción medieval del mundo europeo a el conocimiento científico actual en la Europa occidental. Sus palabras, que están aquí, que están en el Saggiatore, un ensayo en donde aparece una dialéctica contra los jesuitas en 1623, que hablaremos de él, aparecerá a lo largo de la historia. Dice: la filosofía está escrita en este grandísimo libro, me refiero al universo, que tenemos abierto ante los ojos, pero no se puede comprender si antes no se aprende el idioma y a interpretar los caracteres que están en él escritos. Está escrito en el lenguaje de las matemáticas, y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender una sola palabra. Sin ese lenguaje navegamos en un oscuro laberinto. Esta declaración, que como digo aparece en el Saggiatore en 1623, se considera, digamos, la declaración fundacional del método científico actual, porque Galileo, que es uno de los talentos más importantes de nuestra cultura occidental, es también una de los personajes quizá más interesantes, y es el fundador, digamos, del método científico que dio lugar a la revolución científica del siglo XVII, para pasar de la concepción medieval del mundo, como hemos dicho, a la nueva concepción de la ciencia actual.
Realmente Galileo tuvo una vida complicada, como veremos. Realmente la defensa a ultranza de sus pensamientos para intentar defender el diseño racional de la naturaleza, pues le hizo chocar con el oscurantismo de la época y tuvo muchísimos enemigos y de hecho tuvo que pagar un alto precio, como también veremos y probablemente muchos de ustedes saben. Pero a pesar de todo, él se mantuvo en sus convicciones y supo defenderlas y llegar hasta el final. Galileo era un hombre profundamente cristiano, católico y religioso, y lo fue hasta el final. Podría haberse marchado de Italia en cualquier momento. Había montones de lugares en Europa que le hubieran recogido con los brazos abiertos. Era el científico más eminente de su época. Y, sin embargo, persistió para luchar por sus ideas en quedarse en Italia y en sufrir la persecución de la Inquisición. Veamos, no sé por qué no se pasa esto. A ver, así, ya. Antes de empezar a hablar de las contribuciones de Galileo y de su vida y de sus actividades a lo largo, del periodo de su existencia, pues quisiera reflejar un poco el estado del arte antes de que llegara Galileo. Realmente, Galileo, que nació 3 días antes de que muriera Miguel Ángel, el mismo año en que nació Shakespeare y el mismo año en que murió Andreas Vesalio, cuando nació Galileo, todavía en Europa se planteaba una visión absolutamente medieval del mundo. Había 2 esferas. En la esfera sobrenatural, por supuesto, la máxima autoridad era la revelación, plasmada en las Sagradas Escrituras y en sus intérpretes, bajo la férula constante de la Iglesia Católica. Y en cuanto a la naturaleza y el mundo natural, pues desde la aparición de Tomás de Aquino en el siglo XIII, la poderosa imaginación e inteligencia de Aristóteles era también la autoridad suprema. De modo que en las universidades de la época, pues en cuanto a la filosofía natural, lo que se enseñaba era la cosmología de Aristóteles, plasmadas en sus 4 libros sobre el mundo y los 8 libros sobre la física, y además los estudiantes de medicina, además de esa filosofía natural y la percepción del universo de Aristóteles, tenían que leer los escritos de Hipócrates, un escritor griego del siglo IV a.C., y sobre todo las de Galeno, un escritor del siglo II, pero sin tener apenas contacto y la oportunidad de contemplar directamente cómo era un ser humano. Cuerpo humano, me refiero. Además, los estudios de filosofía, que eran un estudio posterior, pues era una mezcla entre la teología cristiana y la filosofía aristotélica. En cuanto a la concepción aristotélica del mundo, según Aristóteles, el mundo es finito, eterno, y está dividido en 2 partes. Una parte es el mundo sublunar, el mundo que está sometido a cambios, el que podemos observar y que está formado por 4 elementos en distintas proporciones, que son tierra, agua, aire y fuego. Cada uno de esos elementos tiene una cualidad de pesantez, sobre todo la tierra y el agua, o ligereza. Y según la proporción en la que estén en cada uno de los objetos que estamos considerando, pues dominará más o bien la pesantez o bien la ligereza. Todo digo según Aristóteles. Por naturaleza, los cuerpos pesados tienen que dirigirse hacia abajo y los cuerpos ligeros, pues por supuesto, tienen que dirigirse hacia arriba. Los conceptos de abajo y arriba en Aristóteles no son relativos, son absolutos. Por tanto, la Tierra, como elemento pesado que es, y el más pesado de los que podemos conocer alrededor, tiene que estar necesariamente, por ser pesado, dirigirse hacia abajo hasta llegar al lugar de reposo, el centro del mundo. Así que la Tierra tenía que estar ocupando el centro del mundo. Y no podía, porque si no lo ocupara, al tener que ir hacia abajo, tendría que moverse en movimiento rectilíneo hasta ocupar el lugar de reposo que le correspondía, que efectivamente es el lugar más bajo posible. Por supuesto, Aristóteles consideraba además que, bueno, distintas concepciones sobre la naturaleza, hablaremos un poco de la cosmología también de Aristóteles, pero otra teoría suya era la teoría sobre el movimiento. Y claro, había que explicar por qué los cuerpos se movían. Aristóteles suponía que cuando un cuerpo se mueve es que el agente que le produce la fuerza para cambiar de posición, pues le tiene que dotar al entorno ambiente una cierta cualidad de moviente que se transmite a una parte del aire donde está el movimiento, después a la otra parte del aire, como si se fueran transmitiendo boca a boca, y así el cuerpo se va moviendo hasta que la resistencia del aire se cae. Por supuesto,
algo realmente. De hecho, la teoría del movimiento de Aristóteles fue de las primeras que se pusieron en duda desde el siglo V en los teólogos bizantinos y también después, por supuesto, muchos filósofos árabes, como veremos después, y sobre todo por el filósofo francés Jean Buridan en el siglo XV, que cambió esa teoría de dar una especie de cualidad al aire donde se mueve el objeto a pensar que cuando se produce un efecto un movimiento forzado, por parte, por ejemplo, de alguien que tira una piedra o un arco, lo que se hace es transmitir al objeto que se mueve, no al aire, sino al objeto que se mueve, un ímpetus, en la teoría del ímpetus, que es el que hace moverse. En fin, es una de las teorías de Aristóteles más pronto puestas en cuestión. Pero las demás realmente no se ponían en cuestión. El segundo mundo es el mundo supralunar o celeste. Este es un mundo absolutamente perfecto. Está formado por una única sustancia, inmutable y eterna, que es el éter o la quinta esencia. Y, por supuesto, los objetos que están en el mundo supralunar, por supuesto, son inmutables, como digo, no tienen cambios apreciables y son, como digo, absolutamente eternos. La Tierra, como he dicho, se halla en el centro del mundo y a su alrededor giran los demás astros, incrustados, eso sí, pensaba Aristóteles, efectivamente, en ciertas esferas transparentes, múltiples para cada cuerpo celeste, como veremos después, y los cuerpos celestes, por supuesto, no eran graves, no pesaban y por naturaleza se desplazan con el único movimiento absolutamente eterno, que es el movimiento circular y uniforme. Bien, esa es la cosmología de Aristóteles y, por supuesto, desde la antigüedad, digamos que por un lado era intentar explicar cómo es el universo, cómo funciona, etcétera, es la cosmología, y por otro lado es tener que compaginar eso con las observaciones que tenemos cada día, y con las necesidades sobre todo para explicar lo que observamos en el cielo, y después para intentar predecir las cosas que nos interesan, sobre todo los fenómenos de tipo temporal, para determinar, por ejemplo, las mejores fechas para recolección o para sembrar, o en la navegación para determinar la posición, o en la religión para determinar las épocas de las festividades religiosas. Y por eso los griegos, independientemente de que pensaban que la explicación era la de Aristóteles y ahí quedaban, tuvieron que crear modelos matemáticos que en principio ellos no decían que fueran reales, sino que eran modelos para explicar lo que veían y para calcular sobre lo que veían, calcular y predecir ese tipo de fenómenos que necesitaban, fechas especiales, etcétera. Y así, digamos que surgieron distintos modelos para explicar el cosmos, pero digamos, esos modelos, insisto, eran modelos matemáticos y por tanto los griegos que hacían esos modelos, que empezaron en la Academia de Platón, en el siglo IV a.C., nunca pensaron que lo que decían tenían que entenderse como que eso fuera la realidad. Eran simplemente modelos para intentar explicar lo mejor posible lo que se veía y para poder calcular y deducir lo que necesitaban. La explicación de cómo era el mundo ahí se la dejaban a Aristóteles y a los demás. El primer modelo, y uno de los más importantes, porque es el que tomó como Aristóteles como modelo, este es anterior a Aristóteles, como digo, se debe a Eudoxo de Nidos, en la Academia de Platón, el 387 a.C., y es digamos, el modelo de las esferas. Para Eudoxo fija una esfera para las estrellas fijas, fija 3 esferas para el Sol, 3 esferas para la Luna y 4 para cada uno de los 5 planetas observables, de modo que los planetas dan circunferencias sobre una de las determinadas esferas, y los planetas tienen además otras 3 esferas, y combinando el movimiento de esa esfera donde se mueve con las otras esferas que se van moviendo, intentan explicar las observaciones. En el cielo, los planetas no se ven con que den un círculo, sino que muchas veces tienen movimientos retrógrados y movimientos que no se explican directamente. Entonces hay que buscar una explicación razonable que permita sobre todo calcular y predecir, como digo, lo que va a pasar en el futuro. Aristóteles tomó este modelo de Eudoxo de Nido, pero con una diferencia, es que Aristóteles pensó que las esferas existían en realidad. Eudoxo no decía que las esferas existieran, sino simplemente era una convención, como digo, para poder explicar mejor las observaciones. Aristóteles tomó el modelo de Eudoxo y como el modelo de Eudoxo no se preocupaba de si efectivamente las esferas podían interactuar de un planeta con otro, porque eran ficticias, Aristóteles, sin embargo, como les dio existencia real, tuvo que poner esferas compensatorias y en el modelo de Aristóteles aparecen 50 esferas. De todas formas, el modelo de Eudoxo no fue el que más pervivió.
aunque pervivió más que el siguiente modelo, que es el modelo de Aristarco de Samos, un modelo heliocéntrico, donde el centro del universo era el Sol, pero que las dificultades para poder explicar los fenómenos observables con esa formulación eran demasiado grandes y se rechazó. Pero el modelo que pervivió durante 1400 años fue el modelo de Claudio Ptolomeo, un famoso astrónomo del siglo II después de Cristo, en el que los árabes le llamaron el Almagesto, el más grande. Fue traducido al latín en el siglo XII, y realmente es el modelo astronómico que pervivió hasta la revolución astronómica que comienza en Nicolás Copérnico en el siglo XV. El modelo de Ptolomeo lo que piensa es que, para explicar las observaciones, como digo, no piensa jamás que eso pueda ser realidad, no tiene por qué ser cierto, pero los planetas describen, eso sí, círculos, circunferencias, con movimiento uniforme, pero su centro, eso se llama un deferente del planeta, y su centro describe a su vez una circunferencia en torno a la Tierra. Combinando las velocidades y el tamaño de los epiciclos y de los deferentes, pues se podía hacer que efectivamente se pudiera explicar las observaciones con los métodos de observación que se disponían y predecir las posibilidades futuras, pues eclipses, fiestas religiosas, el calendario, posiciones de la navegación. Para la época y para los instrumentos que tenían, el modelo de Ptolomeo fue extremadamente exacto en el modelo predictivo. Pero ni Ptolomeo ni ninguno de los usuarios pensaban que eso era una explicación del universo. Era simplemente una convención, como digo, para poder explicar las observaciones y predecir lo que uno necesitaba de los movimientos de los astros. La verdad es que Aristóteles estaba fascinado por el método lógico-deductivo. Es decir, él mismo contribuyó al desarrollo, es uno de los grandes descubrimientos de los filósofos griegos. Desde luego decían que una vez fijadas unas verdades autoevidentes, unas hipótesis, unos axiomas originales, el método lógico-deductivo daba resultados que tenían que ser necesariamente verdaderos. No hacía falta comprobarlos, porque el método era absolutamente exacto. Por supuesto que jamás Aristóteles dijo eso. De hecho, en muchas de sus convicciones y de sus teorías intentó explicarlas por medios de observaciones que justificaban esas teorías. Pero lo que sucede es que el gran peso del pensamiento de Aristóteles hizo que durante muchísimo tiempo la gente solamente comprobaba las teorías de Aristóteles y ni siquiera se ponía a comprobarlas. Es decir, por eso solo se puede explicar así la proliferación, como digo aquí, de la gran cantidad de teorías absurdas sobre distintos aspectos de la realidad, discutidas y aceptadas por los siglos posteriores, que con una simple observación, con más información y con instrumentos mejores de medición de los que tenía Aristóteles, pues rápidamente hubieran quedado desechadas. Y ese es el estado del arte en el que se encontraba Galileo cuando nació. Como digo, las críticas del movimiento de Aristóteles fueron las primeras, pero desde luego era mucho más difícil encontrar alternativas al modelo de Ptolomeo, que era la síntesis entre la teoría aristotélica y la concepción cristiana del hombre como centro del universo, creado por Dios y avalado por las citas literales de la Biblia. Por eso, el iniciador de la astronomía moderna, Nicolás Copérnico, casi espera hasta el momento de su muerte, fue retrasando la publicación de su obra revolucionaria, De Revolutionibus Orbium Celestum, en donde además incluye un prólogo, probablemente sin permiso del autor, del pastor luterano protestante Andreas Oxiander, en la que dicen claramente que lo que va a contar, las hipótesis en las que se cita al momento la presentación del modelo de Copérnico, no son necesariamente verdaderas. Solo son convenientes para explicar las observaciones y el cálculo. Las hipótesis que efectivamente hace Copérnico son: el Sol y no la Tierra ocupan el centro del universo, la Tierra se mueve con 2 movimientos, una rotación diaria sobre su eje y una traslación circular anual alrededor del Sol. 3. El resto de los planetas describen, como la Tierra, órbitas circulares y con movimiento uniforme, eso sí, no cambia, alrededor del Sol. Y 4. La esfera de las estrellas fijas marcan los límites del mundo. Aquí hay una diferencia entre, este es el modelo de Copérnico y este es el modelo de Ptolomeo al que he hecho referencia. Como ven aquí, por ejemplo, aquí está Venus. Venus describiría una circunferencia en su órbita y su centro describiría a su vez otra circunferencia en torno
a la Tierra. Realmente, cada vez, según iban aumentando, digamos, la precisión de los instrumentos y la capacidad de observación, había que corregirlo porque ya no se adaptaba bien el modelo y había que seguir añadiendo epiciclos y deferentes y una y otra vez distintos ciclos. En la época de Copérnico eran 74 circunferencias que había que añadir para explicar convenientemente las observaciones con la capacidad de observación de los instrumentos que tenían, que no era el telescopio, no existía todavía el telescopio. Por eso Copérnico obviamente pensó que Dios no podía, ser tan complicado. El universo tenía que ser mucho más sencillo. Y él pensaba en la realidad de su modelo, aunque tenía que decir que, bueno, que él no se metía en la teoría de la Iglesia, que defendía las tesis de Aristóteles, sino que simplemente daba un modelo que para el cálculo era mucho más sencillo, era mucho más elegante, mucho más simple y una explicación mucho más completa. Pero desde el punto de vista predictivo, para los instrumentos de medición de la época, no era más exacto que el modelo de Ptolomeo. Digamos que la manera de calcular con el modelo de Ptolomeo podía ser mucho más compleja, pero los resultados a los que se llegaban eran tan exactos como el modelo de Copérnico, de modo que no había una evidencia computacional sobre uno u otro de los modelos. Galileo, desde luego, lo que empieza a no admitir es que se puedan derivar leyes físicas de principios metafísicos, del principio de las cualidades, que es lo que hacía Aristóteles. Es decir, ponía las hipótesis previas y a partir de ahí había que deducir todo por el método lógico deductivo, sin preocuparse de más. Galileo lo que dice es que hay que descubrir los principios o leyes que rigen los fenómenos a partir de observaciones y después construir modelos matemáticos que permitan calcular, deducir y predecir resultados, que de nuevo hay que contrastar con las observaciones. Eso es lo que se conoce como el programa de Galileo y ese es el inicio de la ciencia moderna en Europa tal como la conocemos actualmente. Aparte de Galileo, que ahora veremos a ver su apasionante vida en la revuelta Italia del siglo XVII y sus contribuciones, pero antes de meternos en la vida de Galileo y sus contribuciones, señalaré también que en esta época se produce una revolución, no solamente en los aspectos en los que Galileo insistió más, como es la cosmología y el movimiento, sino en otros campos de la ciencia, como son la biología o la medicina. Y probablemente el primero de todos ellos es Andreas Vesalio, un profesor de la Universidad de Padua, que fue el primero en hacer de manera sistemática disecciones. Consiguió un acuerdo de la autoridad de los responsables de Padua para que los reos ajusticiados se los trasladaran sus cuerpos a él para que pudiera hacer disecciones y enseñárselos a sus alumnos. Realmente hizo una crítica feroz de los médicos, la mayor parte de los médicos que entonces funcionaban, que solo admitían la autoridad de Galeno sin haber visto jamás, muchas veces, un cuerpo humano. Sin más, iban a los libros de Galeno y decían lo que él decía y nada más. Y el otro es William Harvey, que es médico personal de Jacobo I, estudió 3 años en la Universidad de Padua, y este también, igual que Galileo, hizo una serie de observaciones absolutamente precisas, con mediciones absolutamente precisas, con cálculos matemáticos, para explicar no la naturaleza de la vida. A lo que le interesaba es por qué se mueve la sangre, cuál es la función de las arterias, cuál es la función del corazón, y llegó a unas consecuencias pues absolutamente precisas. Y llegó y dijo algo así como, aquí lo tengo. Por lo tanto, es necesario concluir que la sangre de los animales circula y que se encuentra en un estado de movimiento incesante, que este es el acto o función del corazón, que realiza por medio de su pulso y que es la única función y meta del movimiento y del pulso del corazón. Bueno, algunos de los presentes a lo mejor se acuerda de Miguel Servet, que nos han dicho que descubrió la circulación de la sangre, y bueno, si quieren después en el coloquio les diré la información que no es real, digamos, el descubridor del movimiento de la sangre y de la función del corazón y de las arterias es William Harvey, es el que realizó las pruebas pertinentes, las observaciones y los cálculos necesarios. Miguel Servet era fundamentalmente, sus argumentos estaban basados en la filosofía y no en la observación práctica. Pero bueno, estos son los dos, digamos, los dos personajes equivalentes a Galileo en otros campos. Después está Thomas Bacon, en fin, hay otro montón de personajes. Es decir, el mundo en esa época está pidiendo un cambio, está pidiendo salir de la concepción medieval del mundo y pasar a otra cosa, a otra etapa. Por un lado estaba el Renacimiento, desde el punto de vista de las artes, pero también en la ciencia había una demanda de cambio,
de búsqueda de la realidad de otra manera para explicar los cambios que se podían observar. En fin, pasemos entonces a Galileo. Galileo nace en Pisa el 15 de febrero de 1564. Su padre, Vincenzo Galileo, era florentino y era músico, pero se trasladó a Pisa para dar clases de música por un lado y después para trabajar en la tienda de tejidos de la que después fue su esposa, Giulia Manati, con la que se casó en 1562 en Pisa. La familia de Galileo había tomado su apellido, como era frecuente en la época, de alguno de sus ancestros más famosos. Y en este caso fue del médico Galileo Buonarroti, que ejerció la medicina en Florencia a comienzos del siglo XV. Y también mantuvo el escudo de armas de este médico, que es el escudo de armas de la Casa de Galileo, que es, como ven, un escudo amarillo con una escalera sobre él. En 1572, Vincenzo regresa a Florencia con su mujer y Galileo queda al cuidado de una familia de amigos hasta 1574. Allí atraviesa toda Toscana para reunirse con su familia en Florencia y ingresa para recibir educación y después parece ser como novicio en el monasterio de Santa María de Villambrosa. Parece ser que incluso pensaron al principio que Galileo podía haber seguido la carrera, digamos, eclesiástica, pero sus padres no tenían suficiente dinero para poder pagar la dote correspondiente y además pensaba que Galileo lo que tenía que hacer es encontrar, como su antecesor, una carrera que le diera fama por un lado y buenos medios económicos, la de medicina. Y por eso insiste en que Galileo estudie medicina y lo manda a Pisa en otoño de 1581 a casa de un buen amigo para estudiar medicina. Pero allí, en 1583, se produce un verdadero cambio en la vida de Galileo, porque es que, digamos que entre Navidad y Semana Santa, era costumbre que la corte de Florencia pasara las Navidades, las vacaciones en Pisa, y bueno, llevara consigo pues a toda la corte y llevara también a gente, digamos, destacada que les pudiera hacer agradable la estancia. En particular, Ostilio Ricci, era el matemático de la corte, pues estaba justamente acompañando al gran duque y a sus acompañantes y estaba en Pisa. Entonces, Ostilio Ricci era un matemático que también conocía al padre de Galileo. Entonces Galileo, aprovechando que ya había llegado allí, pues va a hacerle una visita de cortesía en nombre de su padre. Y se encuentra de repente que el señor Ricci está en aquel momento dando una charla, una conferencia por los jardines de su domicilio a algunos de los miembros de la corte pisana y le está hablando de Euclides, le está hablando de matemáticas. Galileo se para y se pone a escuchar y se queda absolutamente fascinado. Entonces le sorprende tanto que empieza a estudiar Euclides y por su cuenta. Entonces empieza a encontrar dudas y entonces se acerca a Ricci y le empieza a plantear sus dudas. Ricci inmediatamente se percata del talento que tenía el joven Galileo y pretende ayudarle. Le presenta las obras de Euclides y entonces, Galileo queda absolutamente deslumbrado, que le llama el maestro sublime y demás. Ricci trata de convencer al padre de Galileo, a Vincenzo, para que deje de dedicarse a su hijo a las matemáticas en lugar de la medicina. Pero Vincenzo dice, hay muchísimos empleos para médicos y muy pocos para matemáticos. No. Este tiene que seguir los estudios de medicina, como ya he dicho. En esa época también hay varias anécdotas sobre Galileo que se pensaban que eran simplemente leyendas. Por ejemplo, el descubrimiento de la ley del péndulo. Pero está citado precisamente por el primer biógrafo de Galileo, Vincenzo Viviani, que fue también un gran matemático, que dice, en su retiro de Arcetri, Galileo le trasdujo directamente sus experiencias y dice que efectivamente esa anécdota que hay pues era cierta. Es decir, Galileo está un poco aburrido oyendo misa en la catedral de Pisa, observó que el tiempo que tardaba el péndulo en dar una oscilación completa, cuando estaba una lámpara colgada ahí, no dependía del tamaño de la oscilación. Y como no tenía reloj, pues para poder deducir eso, utilizó como cronómetro los latidos de su propio corazón. Y así descubrió, de alguna manera, la ley del péndulo. Y de hecho pensó, hombre, si hay una regularidad, solo depende de la longitud del péndulo, quizá pudiera utilizarse un péndulo para medir el tiempo.
El problema de medir el tiempo en aquella época era también complicado. Y Galileo efectivamente hizo varios inventos. Galileo hizo muchísimos inventos, que después algunos de ellos tendremos ocasión de citar. No solamente era un científico, era también un inventor. Y era un hombre ilustrado, un hombre del Renacimiento, efectivamente. En el curso 1583-84, Galileo dedica todo su tiempo a las matemáticas. Su amigo le dice a su padre: oye, Vincenzo, que no va a clase de medicina, que tu hijo no va a la clase. Entonces, el padre va rápidamente, va a ver, desde Florencia se va a Pisa y tiene una entrevista probablemente muy tensa con su hijo y le amenaza con suspender la ayuda económica, etcétera. Galileo le pide, por favor, le convence para que le permita estar un año más de estudios. Bueno, su padre dice: vamos a ver si efectivamente enmienda la cosa Galileo, pero no. Galileo finalmente abandonó Pisa en 1585 sin ningún título académico. Vuelve a Florencia con su familia y ¿de qué vive? Pues da clases de matemáticas y continúa su formación, porque él lo que quería era la formación matemática. Leía a los grandes matemáticos griegos y a sus traductores, Tartaglia y otros matemáticos italianos. Y en 1586 hace su primera publicación de un texto matemático, la Balancheta, es decir, describe con absoluta precisión y una gran exactitud una balanza hidrostática para poder determinar las componentes de una aleación de dos metales en cualquier sustancia, una balanza absolutamente hidrostática. Está basada en la leyenda de la corona de oro del rey de Siracusa, que parece ser que Euclides, no sé si la conocen, pero Euclides era amigo del rey de Siracusa y entonces un orfebre le había hecho una corona de oro y el rey no estaba muy seguro de que si era de oro o no era de oro, pero claro, no podía fundirla para deshacerla y ver si efectivamente tenía una aleación. Entonces le dice a Arquímedes, de hecho Euclides era Arquímedes, le dice: ¿cómo podemos hacer esto? Y Arquímedes, precisamente viendo el peso de la corona junto con el volumen de agua desplazado, pues pudo determinar que no era oro puro, porque si fuera oro puro, conociendo la densidad, pues el peso tenía que ser 1 y como no era ese peso, pues tenía que tener alguna aleación. Pero Arquímedes no dedujo la composición de esa aleación según la leyenda. Con la balancheta que describe Galileo se podría haber determinado exactamente la composición de cada uno de los dos metales que formaban la aleación. Es el primer texto manuscrito y obtiene resultados sobre centros de gravedad y empieza a ser conocido en el mundillo de las matemáticas. De hecho, dio una conferencia en la escuela florentina sobre la topografía del infierno de Dante. Pero, en fin, algunos empiezan a dar cuenta de la valía de Galileo, entre ellos el marqués Guidobaldo del Monte, que, digamos, fue muy importante en el porvenir de Galileo. En 1587 opta a la cátedra de matemáticas de la Universidad de Bolonia y no obtiene buenos resultados. Finalmente, en el 89, con la ayuda del marqués del Monte, consigue un puesto de profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa, donde él había nacido. La verdad es que le dan un salario paupérrimo de 60 florines al año, la mitad de su antecesor y mucho más bajo que el salario de los profesores de medicina o de filosofía. Empieza a fraguarse su fama de rebelde y pendenciero, no aceptaba muy bien las normas. Hace un poema satírico, satirizando precisamente la ley que obligaba a los profesores a utilizar toga, incluso cuando estaban por la calle, etcétera. En fin, se enfrenta al campus, pero sigue haciendo su vida. Y se dedica a hacer los primeros estudios importantes sobre el movimiento. El libro que después sería De Motu, en principio rechaza la tesis de Aristóteles y hace los primeros experimentos famosos con balas de cañón. Y mosquetes en la Torre de Pisa. Aristóteles decía: los cuerpos pesados caen hacia abajo tanto más rápido cuanto mayor es su peso. De modo que, por ejemplo, cuando se dice, por ejemplo, el experimento de las balas de mosquetes y de balas de cañón en la Torre de Pisa también se considera una leyenda, pero está perfectamente recogido por el biógrafo, como he dicho, Viviani, quien asegura transmitir fielmente lo que el propio Galileo le contó en su retiro de Arcetri poco antes de su muerte. De hecho, parece ser que la bola más grande tocó el suelo ligeramente antes que la pequeña, pero dice Galileo: Aristóteles dice que una bala de 100 kilos que cae desde una altura de 100 brazas golpea el suelo antes que una bola de medio kilo haya recorrido solamente una braza. Y yo digo que llegan al mismo tiempo. Al hacer la prueba habéis visto que la grande gana la carrera a la pequeña por 5 centímetros.
cayendo desde la altura de Pesa. Y ahora, mientras guardéis silencio sobre la gran equivocación de Aristóteles, habláis solo de mi pequeño error y queréis esconder sus 99 brazas de error en mis 5 centímetros de error. Efectivamente, Galileo hizo montones de experimentos, fue un gran experimentador, utilizaba técnicas preciosísimas, absolutamente ingeniosas para medir el tiempo, no había relojes. Entonces uno tenía que mover pequeñas cantidades de tiempo para discernir cuál era el movimiento, por ejemplo, de bolas sobre planos inclinados y ver la relación que había entre los movimientos y el ángulo de inclinación. Eran pequeñas cantidades de tiempo, pero no se podía mover. Entonces Aristóteles hacía cosas absolutamente ingeniosas. Por ejemplo, tenía un depósito de agua y lo que hacía era medir la cantidad de agua mientras duraba el movimiento, recogía la cantidad de agua en uno y otro caso. Entonces, por la razón de los dos volúmenes de agua era proporcional al tiempo que tardaban en estar abierto el grifo mientras se deslizaba la bola. Y ese tipo de razones es la que utilizaba él para discernir la razón entre los tiempos, ¿no? Entonces, era un gran experimentador. Pero, de todas formas, no tenía la herramienta matemática suficiente y no quedó muy satisfecho de los resultados, con lo cual decidió no publicar sus resultados, aunque en sus famosos discorsi, de 20 años después, hace muchísimas referencias a los experimentos que había hecho en De Motu, en Pisa. Inicia también el estudio de la trayectoria de los proyectiles, obtiene, como he dicho, resultados no publicados, no satisfactorios, y no publica De Motu. La combinación de observación, medida y demostración matemática es precisamente el método cuantitativo propio de la ciencia moderna. Y es y es Galileo, con este tipo de observaciones sobre el movimiento, el primero que hace este tipo de afirmaciones y lo defiende. A lo largo de toda su vida defendió este tipo de manera de entender la naturaleza. En 1591 muere su padre y Galileo debe hacerse cargo de las obligaciones familiares. Es una situación económica insostenible con su sueldo de catedrático en la Universidad de Pisa. Tiene que mantener a su madre. Por otro lado, paga también la dote de su hermana Virginia en su casamiento. Mantiene a su hermana Livia y a su hermano Vincenzo también hasta que consigue colocarse. Pero la situación económica, como digo, pues era prácticamente insostenible. Y de nuevo, el Marqués del Monte viene en la ayuda de Galileo, porque su hermano, que era cardenal en Venecia, le avala como candidato idóneo para ser profesor catedrático de matemáticas en la universidad más prestigiosa de Italia en aquel momento, la Universidad de Padua. Así que a los 28 años, con un salario del triple del que tenía, 180 florines anuales, Galileo obtiene el gran éxito de su carrera académica y se traslada a Padua. En los primeros cursos Galileo da clases sobre Euclides y explica la astronomía de Ptolomeo. Era un gran expositor, era un brillante profesor, con lo cual rápidamente se introduce en la sociedad cultural de entonces y es un hombre muy apreciado. Además, asesora a los constructores de barcos del Arsenal de Venecia y en 1593 publica un primer tratado de mecánica, en italiano, el que se considera el primer texto moderno de mecánica. Hace una formulación matemática precisa de los principios generales, la ley de la palanca, etc. Todos los principios que estaban más o menos enunciados en la época de los griegos, lo que hace Galileo es darles una expresión matemática que permita calcular y deducir sobre ellos. No solamente por experimentación, sino simplemente sobre papel. Necesitamos una palanca que haga esto, entonces yo utilizo las fórmulas de Galileo y entonces tengo que hacer una palanca con estas dimensiones, etc. Como digo, tiene muy buenos amigos entre la élite cultural de Padua, tiene un prestigio creciente. Y por entonces empieza una relación epistolar con el gran astrónomo Johann Kepler, el heredero de la teoría de Copérnico, que estaba a la sazón en Praga, era el astrónomo real de Rodolfo II, el emperador, y en una carta le dice: yo efectivamente estoy convencido de que el modelo de Copérnico es real, además he hecho muchas observaciones al respecto que me dan idea de que efectivamente es verdad y con ese modelo yo puedo explicar algunas de las grandes incógnitas que estaban pendientes de explicación, pero por prudencia no me atrevo a publicar los resultados. Es normal, Galileo,
como digo, católico, en medio de Italia, digamos que no tiene, vamos, no se siente con suficiente fuerza para arriesgar su propia vida en, digamos, en defender una postura que estaba claramente rechazada por la Inquisición. En 1599 tiene tal éxito Galileo que el cuerpo, el staff de la Universidad de Padua le renueva el contrato por 6 años y le aumenta el sueldo a 320 florines. Pero ya antes Galileo había encontrado unas nuevas fuentes de financiación. En 1597 inventó el primer instrumento científico comercial, que se llama el compás geómetro militar. Aquí es una digamos, modificación moderna del compás, pero digamos que era un instrumento, aquí hay un hilo que pende, y entonces, bueno, con una serie de instrucciones complicadas, pero permitía calcular ángulos, incluso sin tener ni idea de matemáticas, ángulos, obtener raíces cuadradas y cúbicas, calcular el interés compuesto o determinar la carga adecuada de un cañón para alcanzar un determinado objetivo. Su éxito fue enorme, tan enorme que, bueno, él tuvo que contratar a un amanuense para que escribiera a mano montones de copias de las instrucciones que tenían que ir anexas al compás cuando lo vendía. Tuvo muchísimos estudiantes famosos, el príncipe Ferdinand de Austria, el príncipe de Holstein, un montón de gente muy importante se acercó a Galileo precisamente para que le enseñara el manejo de este compás geométrico militar. Tanto fue su éxito que en vez de tener al amanuense no tuvo más remedio que publicarlo impreso, hacer a su costa, hacer una primera impresión de las instrucciones del manejo de este instrumento, y esa se puede entender que es la primera publicación, digamos, impresa de Galileo. Ya el hombre era bastante hábil y tuvo la astucia de dedicar esta publicación al que iba a ser el futuro Gran Ducado de Toscana, Cosme de Médicis. Su padre era Fernando I, era el conde de Toscana en aquel momento. En 1599 va en muchos viajes que hacía a Venecia, conoce a una joven de 21 años, parece que muy bella, Marina Gamba, y empieza una relación amorosa con ella que iba a durar durante 12 años. La instala en Padua, en una casa, en una habitación, una casa que él la compra para unos 5 minutos donde vivía el propio Galileo. Es una relación habitual en la época, quiero decir, la diferencia de condiciones sociales de Marina y de Galileo, catedrático de la universidad, y Marina, una mujer del pueblo, pues no permitían que tuviera una relación, digamos, reconocida. Y los dos lo aceptaban perfectamente. En 1600 nace la primera hija de Galileo, Virginia, y en el certificado de nacimiento pone hija de Marina de Venecia y fruto de la fornicación. En 1601 nace Livia, la segunda hija, y aparece inscrita como hija de Marina Gamba y de espacio en blanco. Unos años después, en 1606, nace el tercer hijo de Galileo, Vincenzo, y su inscripción en el registro es Vincenzo Andrea, hijo de Madonna Marina y de padre desconocido. Por supuesto que todo el mundo sabía quién era el padre, que sabía que eran Galileo y todos los demás. Simplemente era una manifestación expresa de la diferencia de situaciones sociales y para manifestar que efectivamente los hijos no eran legítimos. Eran hijos fuera de la relación, digamos, legítima, que tuvieran derecho a herencia y a todas las situaciones normales en unos hijos de familia normalmente establecida. Como digo, los dos aceptaron la posición y, bueno, duró como veremos después, duró 12 años y terminó muy bien por parte de todos, vamos. Pero en 1604 tiene lugar un suceso que va a reafirmar la idea, la concepción de Galileo de que efectivamente la teoría de Copérnico es la correcta y la teoría de Aristóteles sobre la naturaleza del universo era falsa. Entonces se iba a producir una conjunción planetaria, bien conocida con el sistema de Ptolomeo, entre Marte y Júpiter, y es en la constelación de Escorpio, y muchos astrónomos estaban mirando en esa dirección para ver cuándo se producía la conjunción planetaria, y de repente ven que aparece un nuevo astro, una nueva estrella en esa zona. Eso, como según la teoría de Aristóteles, esa nueva estrella tenía que estar en el mundo sublunar, es algo que cambiaba. El mundo celeste era inmutable, no se podía cambiar nada, todo era eterno.
Galileo hace mediciones sobre la distancia de la estrella y no tiene paralaje. Eso quiere decir que la órbita de ese astro tenía que estar más allá de la órbita de Júpiter. La inmutabilidad del universo de Aristóteles empieza a tambalearse. No era la primera, porque en 1572 se había producido también la aparición de un nuevo astro en el firmamento, la supernova de Brage en Casiopea. Todo eso en una época pre-telescopio, solo con observaciones, digamos, directas, con hoja. Tampoco tenía paralaje. Así que Galileo se empieza a plantear, a ver si efectivamente las hipótesis que dice Copérnico, que son solamente ficticias y para facilitar los cálculos, a ver si tienen algo de realidad. Y lo que no es real es la historia de que los astros se mueven en unas esferas concéntricas cristalinas, como decía Aristóteles. Galileo trata, de hecho, usar, para reafirmar la teoría de Copérnico, usar la estrella para justificar y probar el movimiento de la Tierra, diciendo, bueno, si yo logro medir la posición de la estrella frente al manto de las estrellas fijas en dos posiciones, digamos, en dos posiciones opuestas de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, si es que es verdad la Tierra se mueve alrededor del Sol, pues yo veré un paralaje, una diferencia de visión frente al manto de las estrellas fijas. Pero desgraciadamente la nova duró poco tiempo y además, de hecho, no había instrumentos necesarios suficientes en la época para poder observar el paralaje. De hecho, la primera observación de un paralaje estelar se tuvo que remontar a 1838 por el astrónomo alemán Wilhelm Bessel, y fue una estrella en la constelación del Cisne. Bien, en este momento aparece un hecho completamente nuevo en que hace parar. Galileo seguía trabajando en la teoría de movimiento, seguía haciendo sus estudios y aumentando su fama dentro del entorno cultural de Padua, pero en mayo de 1609, efectivamente, recibe una carta de un amigo suyo, Paolo Sarpi, sobre un curioso invento de un holandés que se vendía mucho en París como juguete, que servía para acercar objetos lejanos. Paolo le dice cómo era el instrumento y Galileo efectivamente no recibe el instrumento, pero él estaba trabajando en la teoría de la refracción. De nuevo un modelo matemático. Entonces, al darle la idea de que podía utilizarse un instrumento de este tipo para ver los objetos lejanos más próximos, él comprende el principio y trata de mejorarlo con su teoría de la refracción. Él mismo pule una serie de lentes, las coloca en posiciones adecuadas y construyó varios catalejos. Le llamo catalejos porque todavía no había telescopios. Son catalejos los que entonces existían. Es decir, se utilizaban algunos como juguetes y otros simplemente como curiosidad para acercar objetos lejanos. Algunos de los catalejos de Galileo llegaban a tener entre 6 y 9 aumentos, efectivamente, los primeros. Entonces, su amigo Sarpi organiza una demostración ante el Senado veneciano y Galileo, muy astutamente, lleva su catalejo que había construido, los enseña y rápidamente los miembros del Senado se dan cuenta de las aplicaciones que podía tener desde el punto de vista militar, tanto en el mar como en la tierra. Es decir, el conocer el movimiento de los enemigos antes de que estos se acercaran, pues podía ser muy importante. Galileo, al día siguiente de la exposición, manda al Senado de Venecia una caja con uno de los catalejos que él había construido, junto con instrucciones para construir todos los catalejos que quisieran, instrucciones de manejo, instrucciones de construcción. Jamás dice Galileo que él lo había inventado, pero los señores del Senado de Venecia se quedan sorprendidos y agradecidísimos. Entonces, el Senado, tan agradecido de que le había dado un invento tan importante que les podía dar una gran ventaja militar a los venecianos, pues dan un nombramiento vitalicio a Galileo como catedrático de Padua y le aumentan el sueldo a 1.000 florines anuales. Estupendo. Cuando empiezan a recibir los catalejos construidos en París y en Holanda y demás, pues dice, hay mucha gente empieza a criticar a Galileo. Dice, Galileo yo no he dicho jamás que lo haya inventado, simplemente les he dicho cómo construirlos y cómo se podían utilizar. Se crean, por tanto, varios enemigos, como digo, cuando llegan estos catalejos. Pero Galileo no inventó el catalejo, pero sí inventó el telescopio. Porque lo que se le ocurrió a Galileo no se le había ocurrido a nadie. En efecto, a finales de 1609, Galileo coge su mejor telescopio, su mejor catalejo, alrededor de 30 aumentos, y lo dirige al cielo.
y todo cambió. Porque de repente, a lo largo de todo el invierno, Galileo se pasaba las noches, por eso tuvo ya su salud sufrió muchísimo, porque cogió reumatismo, tuvo una serie de... porque se tenía que mantener fijo su telescopio, lo tenía que mantener fijo con el frío de las noches de Padua, para intentar observar las grandes maravillas que encontraba en el cielo. Hizo un mapa de la Luna, encontró... Esto que aparece aquí, esta imagen, es una imagen tomada de los diseños que había hecho Galileo. Es decir, encontró montañas y valles en la Luna. Se dio cuenta que los planetas, siempre los planetas conocidos de la época, los 5 planetas conocidos de la antigüedad, siempre aparecían con su telescopio absolutamente redondos, mientras que las estrellas fijas no se les veía en absoluto la redondez, eran simplemente puntitos. Entonces, además, en enero de 1610 tiene un descubrimiento absolutamente revolucionario. Hay 4 planetas nuevos que nunca se habían visto desde el origen del mundo hasta nuestros días y orbitaban en torno al planeta Júpiter. Las estrellas cristalinas de Aristóteles saltaban por los aires. Así que entonces publica el Siderius Nuncius con sus nuevos descubrimientos, y es el comienzo de la astronomía moderna. El éxito del libro fue absoluto, todo el mundo quería comprarse un ejemplar, el embajador británico envió al rey Jacobo I un ejemplar de Galileo, en toda Europa se produjo una verdadera revolución. Kepler, cuando conoció los resultados, sin tener telescopios, aceptó sin más las observaciones que había hecho Galileo, y por otro lado había una apasionada oposición por parte de los peripatéticos defensores de la teoría de Aristóteles, que jamás habían dirigido su mirada hacia el cielo a través de un telescopio, y sin embargo pues te decían que eran todo ilusiones ópticas, etcétera, con lo cual Galileo se enfadaba muchísimo y dice: estos tíos se están metiendo conmigo cuando jamás han mirado una vez por un objetivo, cuando yo lo he visto miles de veces, ¿no? El Sidereus está dedicado al Gran Duque de Toscana, Cosme II, ya había muerto su padre, y Galileo llamó a esos astros, los 4 grandes satélites de Júpiter, les dio el nombre primero de astros mediceos. Primero le llamó astros cósmicos, pero Cosme dijo: no, hombre, no, que eso es muy así, por mi nombre, dale un nombre de familia. Entonces lo cambió por el nombre de astros mediceos a las lunas de Júpiter en su honor. Galileo es nombrado primer matemático y filósofo del Gran Duque de Toscana y primer matemático de la Universidad de Pisa. Va a volver de nuevo a su universidad donde él nació, en Pisa, pero ahora sí, con un salario de 1.000 florines al año y sin obligaciones docentes. Así que en septiembre de 1610, Galileo abandona definitivamente Padua para instalarse en Florencia por el resto de su vida, y tras sí quedan los 18 mejores años y más felices de mi vida, como recordó más tarde su retiro de Arcetri. Sus hijas, Virginia y Livia, van con Galileo. Vincencio, el hijo, queda al cuidado. Aquí los biólogos varían su concepción. Algunos dicen que quedó al cuidado de su madre, Marina Gamba, y que Galileo le mandaba periódicamente dinero para su mantenimiento, y además procuró que se casara, y hizo sus labores de celestino para que se casara con una persona, un artesano que trabajaba con uno de sus amigos ricos, Marino, ¿cómo se llama? Marino, no me acuerdo, Buonachotti o algo así, y que la relación fue estupenda. Pero otros biólogos dicen que no, que rompió la relación con Marina Gamba y dejó el cuidado de su hija a otra Marina, que sí era la esposa de este escultor, porque este Marino realizaba trabajos en vidrio y le mandaba a Galileo para sus telescopios, les mandaba lentes de los famosos vidrios de Murano, ¿no? Cualquiera que sea el caso es que Vincenzo se quedó en Padua, mientras que las hijas de Galileo fueron con él. Las 2 hijas, Galileo, pues, por carácter de ser hijas naturales, pues no podía casarlo con gente de su propia alcurnia. Entonces Galileo pensó que lo mejor era proteger a sus hijas de la sociedad y dejarlas al cuidado de la Iglesia, y que tomaran los hábitos. Pero claro, eran muy jóvenes, tenían 10 y 11 años, entonces Galileo tuvo que maniobrar para conseguir que finalmente pudieran tomar sus hábitos en el convento de San Mateo de Arcetri, donde estuvieron las 2 hasta que murieron. La relación, sobre todo con la mayor, que tomó el nombre de Sor Celeste, Sor María Celeste, es entrañable y se conserva precisamente por el epistolario. Es decir, las cartas que se intercambiaron, las de Galileo, se conservan la mayoría, y todas reflejan efectivamente un cariño y un respeto mutuo. La Sor María Celeste le cosía la ropa que estaba rota a Galileo, le mandaba frutas, le mandaba mermeladas, le mandaba
todas las estructuras que podían hacer el convento, y Galileo atendía siempre que podía sus demandas de ayuda para ella y para el convento. Y la relación epistolar duró muchísimo tiempo, pero realmente lo que nos ha llegado a nosotros es monólogo. El monólogo, las cartas de Galileo, porque las cartas de su hija, Sor María Celeste, probablemente las guardaba, pero cuando ella murió en 1634, probablemente la responsable del convento las descubrió en su celda, y seguro que las rompió o las quemó, porque claro, en aquel momento Galileo era un alto sospechoso de herejía, y como en el convento iba a mantener la correspondencia con un posible candidato a ser condenado por la Inquisición. Hay un libro que aquí lo cito, que se llama La hija de Galileo, que yo recomiendo a todos los interesados, en donde se muestra esa relación epistolar junto con noticias de la vida de Galileo a través de ese monólogo de cartas. Es decir, las cartas son una relación de cartas, y las cartas van citando y van mostrando cómo iba evolucionando la vida de Galileo, porque él va contando lo que le va pasando a su hija, a su querida hija Sor María Celeste. En la corte de Florencia, Galileo sigue con sus descubrimientos, descubre las fases de Venus, que para Galileo es la confirmación de que el modelo heliocéntrico heliocéntrico del universo, y cada vez hay más críticas y burlas contra él. Y él dice, muy atrevido debe ser el que quiere contradecir sobre cosas que nunca ha visto a quien las ha visto miles de veces, como he dicho anteriormente, ¿no? Para defender ya su buena reputación, decide ir Galileo donde realmente estaba la autoridad. ¿Y dónde estaba la autoridad? En Roma y con el Papa. Así que decide ir a Roma a presentar sus resultados, y efectivamente el gran duque Cosme le da el dinero para hacer su viaje, y llega a marzo de 1611 a Roma con un recibimiento calurosísimo. Realmente va a ver el Colegio Romano, que es la institución más importante, es un colegio de jesuitas donde estaba el astrónomo Christopher Clavius, era el director, que es el responsable del cambio de calendario en 1582, y solo recibe alabanzas. Todos los jesuitas tenían sus telescopios, habían comprobado las observaciones de Galileo, pero ninguno de ellos quería hablar del sistema copernicano, de si eso representaba una afirmación del sistema de Copérnico o no. Tiene una entrevista con el gran inquisidor, el responsable, el máximo inquisidor responsable de la Inquisición, que es el cardenal Roberto Bellarmino. Galileo le da, en la reunión privada, le da toda clase de explicaciones, y cree convencer al cardenal de que efectivamente, bueno, pues sus observaciones de alguna manera reafirman la hipótesis de Copérnico, pero no quedó muy convencido Bellarmino, y bueno, ordenó que la Inquisición tomara nota y siguiera muy de cerca a Galileo, no se fuera a desmandar. Tiene una audiencia privada con el Papa Pablo V, que le muestra su afabilidad y respeto, y además tiene lugar otro hecho muy importante. Galileo ingresa en la Academia de Lincei, fundada por el príncipe Federico Cesi, que era un joven romano muy rico, pero que quería crear es la primera academia científica internacional. Quiere crear una academia que no dependa de la autoridad de la Iglesia ni de la autoridad política, formada solamente por hombres, digamos, distinguidos desde el punto de vista científico. De hecho, el utilizar el lince como emblema, pues muestra un poco la importancia que dan a la observación y a la buena vista del lince, ¿no? Cuando murió el príncipe Cesi, desapareció la academia hasta 1847, que fue refundada por el Papa Pío IX, pero bueno, desde un punto de vista intentando hacerlo como academia pontificia, y después de la unificación de Italia en 1874 sí que fue retomada por el gobierno italiano y la refundó como la Real Academia de Lincei de Italia, y es la como actualmente existe, es decir, existe como Academia Nacional de toda Italia. Antes de partir de Roma, Galileo conoce al cardenal Maffeo Barberini, pisano como él, y que sería más tarde el Papa Urbano VIII. A Maffeo Barberini le muestra su admiración y respeto, y dice: ruego al Señor que os cuide, porque los hombres de valía como vos merecen vivir mucho más tiempo por el bien de todos. En abril de 1611 determina exactamente el periodo de los satélites de Júpiter. Es un reloj cósmico. Entonces, era exacto, de modo que Galileo dice, lo podemos utilizar para medir el tiempo, y propone como reloj cósmico este periodo para determinar el gran problema que había entonces, que es el problema de la longitud, el determinar la longitud terrestre.
lo presenta, por ejemplo, al gobierno español, no recibe contestación, incluso inventa un objeto que se llama el chelatone, que es una especie de casco con un telescopio para poder mirar y determinar la posición de los satélites de Júpiter, pero claro, en un navío es prácticamente imposible de utilizar, por el movimiento del navío y por otro lado, siempre que Júpiter se viera, porque a lo mejor había nubes. Sin embargo, para Tierra, digamos, la utilización del chelatone para la cartografía fue muy utilizada durante todo el siglo XVII y parte del XVIII. En 1612 observa el Sol, poniendo su imagen sobre un papel, y descubre algo también absolutamente revolucionario, porque también iba contra la teoría de que el Sol estaba formado por materia celeste inmutable. Descubre que el Sol tiene manchas. Por supuesto, la relación de muchos científicos religiosos, sobre todo jesuitas, inmediatamente vienen a contestarle diciendo que no, que eso son estrellas que hay entre el Sol y la Tierra y que son la sombra de esas estrellas. Galileo hace una serie de medidas que muestran clarísimamente que las manchas están sobre la superficie del Sol, o si no, sobre una tan cerca que es prácticamente imposible de determinar si estaban sobre el Sol, o tan cerca que sería imposible que fueran estrellas. Esta polémica con el jesuita, pues Galileo cada vez se está ganando la enemistad de mucha gente. Y empieza a ser tomado, incluso acusado, como el mayor defensor de la concepción copernicana del mundo. Cada vez tiene mayores adversarios. Y él no se daba cuenta, pero empezaba realmente su gran problema, la polémica entre la ciencia y la fe. El primer ataque tiene lugar en Florencia, en la iglesia de San Mateo, cuando un jesuita muy mayor, un dominico muy mayor que se llama Lorini, pues hace un discurso incendiario metiéndose con Hipérnico, o esta gente que habla de que el Sol se mueve y no sé cuántas cosas. Galileo le llama al orden: oiga, usted, ¿por qué dice estas cosas? Y dice: no, bueno, perdone, no conocía mucho. Parece que se apaga la polémica, pero lo más grave sucede aquí. Uno de los amigos de Galileo, el benedictino Benedetto Castelli, asiste a una velada con el gran duque y la gran duquesa madre, en Florencia. Se cita el libro de Josué. El libro de Josué literalmente en la Biblia dice: y él dijo a la vista de Israel: Sol, detente sobre Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Yaser? Así pues, el sol se detuvo en medio del cielo y no se dio prisa en bajar durante casi un día entero. Obviamente, esos comentarios sobre la interpretación de la Biblia, pues la gran duquesa, profundamente católica, pues empieza a preocuparse y le pide explicaciones a Castelli. Oye, ese amigo tuyo que dice esas cosas, mira lo que dice la Biblia y tal. Galileo se da cuenta, dice, él en principio no tiene miedo, tiene grandes amigos, el cardenal Maffeo Barberini por un lado, en Roma le han todos agasajado, etcétera, pero bueno, no parece que sea eso bueno, y entonces escribe una carta a su amigo Castelli para que la dé a conocer a todos los demás, donde intenta explicar que no cabe controversia entre la ciencia y la fe, porque la Biblia efectivamente no puede equivocarse, pero sí sus intérpretes, si se basan siempre en la interpretación literal de las palabras. Sugiere, como siempre, que la Biblia está escrita en un momento determinado, por una sociedad determinada y con unos escritores determinados. Por supuesto, lo que se refiere a la revelación y la manera de salvarse, no hay ninguna discusión. Pero la interpretación sobre lo que es la naturaleza, pues estaba de acuerdo con los conocimientos que entonces tenían los escritores que habían escrito la Biblia. Y hay que separar los ámbitos de la fe y de la ciencia. En 1614 tiene lugar un furibundo ataque en la iglesia de Santa María de Novella del dominico Caccini contra las ideas de Copérnico, y el matemático Galileo Galilei, que dice: las matemáticas, un arte diabólico, y los matemáticos causantes de todas las herejías. Y envía al secretario de la Inquisición la carta de Galileo a Castelli, con lo cual la Inquisición no podía dejar eso así como así. Y el 25 de febrero de 1614 se reúne el tribunal, y su informe dice: corre el rumor de que Galileo considera como verdaderas las dos siguientes frases: la Tierra se mueve como un todo con respecto a sí misma en movimiento diario y el Sol permanece inmóvil, frases que, según mi conciencia y razón, están en contradicción con las Sagradas Escrituras. El proceso está en marcha. Los poderosos amigos de Galileo no se habían enterado de las posibilidades que tenía, de la posibilidad de que Galileo se encontrara en peligro.
llega una advertencia a Galileo desde a Florencia, desde Belarmino, diciéndole a Galileo: oye, tú solo tienes que escribir como matemático y como físico y como astrónomo, no te metas en cosas de la fe y de la teología. Galileo contraataca, escribe una carta al Monseñor Dini y dice: confío en la interpretación de la Biblia a aquellos que entienden infinitamente más de ello, es decir, los teólogos. Pero todo el resto de su carta, que es una justificación de sus explicaciones, etcétera, parecen decir todo lo contrario. Y escribe otra carta a la Gran Duquesa Madre. Todas estas cartas están en la red. Si uno pone el título, pues se pueden encontrar, están en italiano, pero se pueden leer muy bien. Allí fija sus ideas sobre fe y ciencia y dice la famosa frase: la Biblia nos enseña cómo se va al cielo, pero no cómo va al cielo. Entonces, ya preocupado, Galileo decide viajar a Roma en diciembre de 1615 con nuevos argumentos, tratados sobre las mareas y demás. Llega a Roma, pero Pablo V ya no se podía parar. Pablo V convoca a 11 teólogos para que decidan sobre la ortodoxia de la doctrina copernicana y se reduce a dos afirmaciones. 1. El Sol es el centro del universo y por consiguiente está inmóvil. Y 2. La Tierra no es el centro del mundo ni está inmóvil, sino que se mueve como un todo y también gira diariamente. Resultado. La primera afirmación es insensata, absurda filosóficamente y formalmente herética, puesto que contradice numerosos textos de las Sagradas Escrituras. La segunda también es absurda y socava las cuestiones de fe, aunque no contradice radicalmente la Biblia. Galileo había perdido. El 26 de febrero, Belarmino, el gran inquisidor, insta a Galileo a que no defienda el heliocentrismo como un hecho cierto ni la doctrina de Copérnico. El 5 de marzo se hace público el decreto que condena la astronomía copernicana, se prohíbe el libro de Copérnico, que quedará en el índice hasta 1835, pero no se cita a Galileo. En principio, Galileo no es inculpado de nada, y ante los rumores de herejía, Galileo pide una carta a Belarmino, que en la carta dice Belarmino: efectivamente, el señor Galileo ha dado sus explicaciones, no está sometido a ningún juicio, no ha tenido que jurar, ni está condenado por la Inquisición, ni nada por el estilo, y queda libre de toda culpa. Pero, le dice a Galileo, no puedes defender las ideas de Copérnico, ni puedes defender tu teoría sobre el heliocentrismo. Así que le exonera y en principio niega que hubiera jurado o impuesto ningún tipo de penitencia. Galileo sigue siendo el filósofo más importante de toda Italia e incluso de toda Europa. Probablemente no comprendió la gravedad de su condena y estaba convencido de su verdad, y probablemente esperaba que con el tiempo pudiera convencer a los responsables de la Inquisición para que reconsideraran su posición. Como he dicho, tenía una salud frágil por las observaciones que había hecho por las noches, así que en 1617 decide huir de la humedad de Florencia y alquila una villa que se llama Belosgardo, Bellavista, cerca de Arcetri, donde estaba el monasterio de sus hijas, y allí vive con su hijo y Vincenzo y dos nuevos alumnos que le ayudan. Consigue legitimar a su hijo y ve con mucha frecuencia a sus hijas, con lo cual tiene una nueva vida agradable. En 1618 comienza la guerra de los 30 años y aparecen 3 cometas en el cielo. Los cometas siempre han sido muestras de cosas funestas y tal. Hay una polémica con el jesuita Horacio Grassi, que intenta que se defienda. La polémica es una serie de provocaciones para Galileo, para que Galileo defienda a Copérnico, y entonces caiga en el error, caiga precisamente en lo que le haya prohibido Belarmino. Galileo se muerde la lengua y se aguanta. Además tenía cosas más importantes en esa época que hacer, porque muere su madre en 1620, su patrono Cosme II también en 1621, el cardenal Belarmino también muere, y el Papa Pablo V, y le sucede el septuagenario Papa Gregorio XV, que duró 2 años. Su respuesta sobre los cometas está lista para 1622. El príncipe Cesi, el presidente de la Academia de Lincei, se encarga de pedir el imprimatur, obtiene el imprimatur por el censor de la Inquisición y está a punto de imprimirse su libro cuando de repente muere el Papa Gregorio XV. ¿Y quién resulta elegido? Su amigo y admirador, el cardenal Maffeo Barberini. Dice Galileo: todos mis problemas han desaparecido. Barberini elige el nombre de Papa de Urbano VIII y Cesi detiene la impresión y pide una nueva dedicatoria al nuevo Papa, y así aparece el Saggiatore, la obra que he citado al principio, en 1623. No solamente por su contenido, sino la prosa de Galileo, por lo que se ve, era extremadamente brillante.
La discusión sobre los cometas realmente es lo que menos importa, porque se convierte realmente en un pretexto para defender el método científico y de atacar a los peripatéticos y a los aristotélicos. Los jesuitas se enfadan, pero Galileo dice, esta es una maravillosa combinación de circunstancias, y comparte su entusiasmo con su hija, Sor María Celeste. No sé si me estoy pasando, y entonces yo creo que probablemente, si la audiencia quiere, pues no he calculado como debía calcular, y probablemente podremos dejar para otra ocasión, si queréis, el final de la historia de Galileo. Hombre, yo creo que hay que rematar, así, efectivamente. Continuamos entonces. Galileo decide entonces viajar a Roma, donde su amigo el cardenal Barberini, Urbano VIII, le recibe con todos los honores, tiene 6 largas audiencias. Barberini dice, leedme las obras de Galileo, el Siderio Nuncio, que estoy realmente asombrado. Recibe bendiciones y toda clase de regalos y una elegiosa carta para el Gran Duque, pero no hay ninguna respuesta sobre la derogación del decreto anticopérnico del cardenal Bellarmino en 1616. Galileo prosigue su lucha. El decreto le prohíbe presentar pruebas de movimiento de la Tierra, con lo cual no sabe cómo actuar. Por un lado, él está convencido, pero no puede publicar nada, incluso con sus pruebas, porque entonces le van a acusar de que no ha cumplido el decreto y seguro que va a tener consecuencias funestas. Así que tarda 6 años en pensar, ¿cómo voy a solucionar esto? Y al final redacta un libro, no un libro directo de contar sus teorías y tal, sino un libro en forma de diálogo entre 3 personas, como si fuera una obra teatral. El diálogo son 3 amigos para presentar sus argumentos: Salviati, Sagredo, son 2 nombres de 2 amigos también de Galileo, y Simplicio. Salviati representa el filósofo moderno, el que encarna las ideas de Galileo. Sagredo es un hombre también inteligente, que encauza la contestación de alguna manera para llevarla por el buen camino y tal. Y Simplicio encarna de alguna manera a los representantes de la filosofía aristotélica, a los jesuitas muchas veces, porque muchos de sus argumentos, que son pomposos, rimbombantes y llenos de latinajos, pues recogen afirmaciones de los propios jesuitas. Se concluye en el año 1630, 2 años para conseguir el imprimatur, viaja de nuevo a Roma y obtiene una autorización provisional donde le dicen, él lo vende como de la manera siguiente: oye, yo esto lo pongo como una obra de teatro para representar las ventajas e inconvenientes de los 2 grandes sistemas del mundo, el sistema de Ptolomeo y el sistema de Copérnico. Y eso para probar que cuando se prohíbe el sistema copernicano no es que seamos ignorantes, que la Iglesia Católica conoce perfectamente el sistema copernicano y que da una serie de explicaciones por lo cual lo ha prohibido, porque lo considera que no es real. Esa es la manera de venderlo a las autoridades eclesiásticas. El Papa le dice, bueno, que conste que lo que quiero es que se incluya en el libro que el único fin de este trabajo es que se quiera demostrar a los no católicos que en Roma se conoce perfectamente la doctrina de Copérnico y que la prohibición de la misma no es fruto de la ignorancia. Vale, muy bien, así lo ponemos. En febrero de 1632 aparece, con un largo título, Diálogos, pero que se puede resumir como Diálogos sobre los 2 máximos sistemas del mundo, el ptolomeico y el copernicano. Está escrito en italiano, para que todo el mundo lo conozca, no hace falta ser científico, no hace falta conocer el latín, y el éxito es tremendo en todo el mundo. Se hacen ediciones piratas, se vende en toda Europa, hay testimonios de alabanza, hay gente que dice, yo me he hecho copernicano gracias a leerlo. Es decir, el libro en principio está puesto, Galileo lo que quiere es distanciarse, no, esto es como una obra de teatro, aquí están discutiendo 3 personas y cada uno da sus argumentos y unos defienden una posición, otros defienden otras, y que el lector saque sus consecuencias. Claro, la consecuencia es que claramente queda Simplicio, el defensor del aristotelismo, por los suelos, y las teorías de Copérnico y las teorías de Galileo son las que realmente están expuestas con mayor brillantez y casi como una evidencia. Con lo cual, por un lado, satisfecho, parece que no le va a pasar, que efectivamente el libro va a tener muchísimo éxito y que va de alguna manera a hacer lo que él quiere, que es reivindicar sus teorías, pero de una manera que, bueno, dice que cada uno saque sus consecuencias. Como empeora su salud, decide trasladarse directamente a una casa a poquísimos, a unos cientos de metros del monasterio de San Mateo de Arceti, donde están sus hijas, y compra una casita que se llama El Gioiello, la joyita, y ahí es donde pasó el resto de su vida. En Roma se van cambiando los ánimos. Muere el príncipe Cesi, el presidente de la Academia Lincei, y el Papa
es acusado de nepotismo y corrupción, por supuesto que hay problemas políticos, su apoyo muy tibio en la guerra de los 30 años a la fracción católica, apoyaba más a los protestantes casi que a los católicos, por razones políticas, por ponerse en contra del poder de Francia y de España, ¿no? Y necesita apoyos, y los mayores apoyos los va a encontrar dentro de la Iglesia en los propios jesuitas. Y entonces los jesuitas es su ocasión de vengarse. Y entonces le convencen de que el diálogo es un insulto, que Simplicio es una muestra del Papa, y que además Galileo se ha burlado de él y ha incumplido sus instrucciones, defendiendo a ultranza y poniendo claramente de manifiesto la falsedad del sistema de Aristóteles y defendiendo Ptolomeo y defendiendo el sistema copernicano. Urbano VIII monta en cólera y entonces manda la opinión de 3 expertos que le dicen: Galileo puede haber incumplido sus instrucciones mediante la confirmación definitiva del movimiento de la Tierra y la movilidad del Sol, apartándose así del terreno de las hipótesis, porque Galileo bombardea con toda serie de sus observaciones, las manchas solares, la observación del paralaje, habla de la supernova, de todos sus descubrimientos están en el diálogo, con lo cual da una serie de razones prácticamente incontestables. El Papa, como digo, monta en cólera y ordena a Galileo, que tiene casi 70 años, y está enfermo, que se persone inmediatamente en Roma para responder. Y si no va, le llevará encadenado. El príncipe, el gran duque, intenta mediar a favor de Galileo, dice: usted que está enfermo y tal. Dice: nada, si no, manda entonces a unos médicos del papado para comprobar si efectivamente puede ir o no puede ir, y finalmente parte hacia Roma Galileo el 20 de enero de 1633. Se aloja como invitado de honor en la Embajada de Toscana y el 12 de abril tiene lugar el primer interrogatorio. En las actas de la reunión con Belarmino en 1616 aparece que no debía sostenerla como verdadera en ningún modo ni enseñarla o defenderla, de palabra o por escrito. De no ser así, se actuaría contra él en el Santo Oficio. Galileo dice que no recuerda eso, que él lo que tiene es la carta de Belarmino exonerándole de toda clase de posibilidad de que haya ofendido a la Inquisición, etcétera. Pero no convence ni al Papa ni a los cardenales de la Inquisición, y es recluido en los aposentos de la Inquisición. Tienen lugar nuevos interrogatorios, y Galileo dice que probablemente argumentos a favor de la falsa doctrina que era mi intención refutar estaban expresados de tal modo como si hubiera calculado más para forzar a la convicción por su fuerza que para ser fácilmente disueltos. Galileo miente. Él ha querido defender su teoría, pero es obvio que Galileo se da cuenta de que su vida está realmente en peligro y bueno, pues no tiene más remedio que decir: no, me he equivocado, ¿no? Yo realmente, a lo mejor ahí lo he expresado mal, y entonces lo que yo quería decir que era falso, pues aparece realmente como que es verdadero, ¿no? El sobrino del Papa, que también era miembro de la Academia de Lincei y muy admirador de Galileo, otro cardenal, intenta proteger a Galileo. Intenta llegar a un acuerdo con el comisario de la Inquisición, el Vincenzo Marculano, para llegar a un acuerdo así, que no se perjudique, que quede todo un arreglo entre partes. Que Galileo diga que se ha equivocado, que reconozca su error y que aquí Dios y aquí paz, y después y que reconozca su error y que se vaya tranquilamente. Pero el Papa no estaba de acuerdo. Galileo debe adjurar, maldecir y renegar en nuestra presencia, dice Urbano VIII, de los errores cometidos. El diálogo es prohibido y se ordena la reclusión formal de Galileo. Esa reclusión formal en el juicio solo lo firman 7 de los 10 jueces. Entre ellos no estaba el cardenal Barberini, el sobrino del Papa. El diálogo permaneció en el índice hasta 1835, aunque hay versiones en inglés en 1635, en latín, en inglés en 1661, y tiene una amplísima difusión por Europa, de modo que Galileo realmente se convierte en el científico más universal europeo en el momento. El cardenal Barberini, el sobrino del Papa, consigue que, en lugar de estar prisionero en la Inquisición en Roma, pues que pase a la custodia del arzobispo de Siena, donde es tratado con gran respeto y amabilidad, y Galileo, recluido, finalmente va a Arcetri y comienza un nuevo libro. De alguna manera, dice, el 1 de diciembre recibe permiso para retirarse a su villa, al sitio donde vivía, la de Hielo, en arresto, y eso de alguna manera le da mucha alegría porque iba a estar cerca de su hija. Su hija, en las cartas que escribe Sor María Celeste, se muestra que está muy contenta, diciendo: así no te preocupes, estaremos muy cerca, te mandaré todo lo que tú necesites, y si necesitas ayuda yo iré a cuidarte y tal.
pero desgraciadamente en 1634 muere su hija, de su amada hija, con un ataque de disentería. Galileo está totalmente abatido, prácticamente piensa que no tiene ganas de hacer nada, pero pasa el tiempo y poco a poco el tiempo todo lo va curando y finalmente en agosto comienza a trabajar en su nuevo libro, el libro Los Discorsi, demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias. Esas dos nuevas ciencias son la dinámica y los materiales. Es la obra fundamental y fundacional de la física moderna. De nuevo, está escrita en forma de diálogo. Se reúnen de nuevo 3 amigos para comentar distintos problemas durante 4 jornadas. Las jornadas primera y segunda hablan de la naturaleza de la materia, de la fractura y deformación, hablan de las consideraciones del infinito. Aparece por primera vez los experimentos de Galileo, hacen corresponder a cada número natural su cuadrado, y entonces dice, hay tantos números naturales como cuadrados, pero los cuadrados forman un subconjunto de los naturales. ¿Cómo puede ser un subconjunto parte de otro y tiene, sin embargo, la misma cantidad de números? Y al final no se atreve a decir que hay distintos infinitos, sino simplemente que la mente humana no está capacitada para el infinito, hace también una serie de consideraciones geométricas, en fin. El día 3 es el que se considera más importante, porque habla del movimiento. Se recogen todos los resultados de Pisa, se muestran ingeniosos experimentos, descomposición de movimientos, trayectoria de proyectiles. En todos ellos, en todos los días, constantemente Galileo dice lo siguiente: la necesidad de matematizar la naturaleza. Quien quiera responder a cuestiones de la naturaleza sin ayuda de las matemáticas, emprende lo irrealizable. Los Discorsi aparecieron finalmente en 1638, teóricamente de manera sin autorización de Galileo, porque Galileo se muestra muy sorprendido, y están dedicados al embajador francés en Roma. Están editados en Arcetri. Por cierto, en Arcetri ahora hay un instituto de física teórica. Quiero decir que al lado del monasterio de la casa donde vivió Galileo, ahora existe un instituto dedicado a física teórica, en particular a mecánica cuántica, ¿no? Y allí es donde aparece publicado este libro, como digo, con una fingida sorpresa por parte de Galileo, ya que me había propuesto, dice Galileo, no exponer ante público ningún otro de mis trabajos. En 1637 Galileo queda ciego de un ojo derecho, en el 38 es ciego total, recibe en su casa como ayudante a Vincenzo Viviani, que después fue un buen matemático también, y después a Evangelista Torricelli, otro físico y matemático famoso. El 8 de enero del 42, Galileo muere acompañado por Viviano, Torricelli, su hijo Vincenzo, el párroco y los 2 representantes de la Inquisición, que estaban siempre presentes por si acaso Galileo se desmandaba. El gran duque Ferdinando II piensa que Galileo era la inteligencia más brillante de nuestra época y quiere enterrarle en la nave central de la iglesia de la Santa Croce, en Florencia, con un gran mausoleo. Pero el Papa Urbano VIII lo niega, no le da permiso. Y así que Galileo es enterrado en una pequeña sala junto al campanario. Pero Viviani, su discípulo, dedicó toda su vida y su fortuna para tratar adecuadamente los restos de Galileo. Él insistía en que Galileo tuviera la representación que debía tener. Pagó a un escultor para hacer una máscara y un busto, pero nada, murió sin hijos en 1603 sin conseguirlo. Finalmente, las posesiones de Viviani pasaron a un sobrino suyo lejano, el senador florentino Florencio Gianni Clemente de Nelli, quien consiguió cumplir los deseos de Viviani en 1737. Cogieron el ataúd donde estaba Galileo enterrado, lo abrieron para llevarlo al gran mausoleo que aparece ahí. Se encontraron con una sorpresa. La tumba de Galileo tenía 2 ataúdes y 2 esqueletos. Uno de un anciano y otro de una mujer más joven. Viviani había dado a Galileo la compañía que más deseaba. Su hija, Sor María Celeste. Y allí continúa. Muchas gracias. Bueno. Perdón por haberme pasado de tiempo y bueno, no sé si... Sí. Bueno, creo que por aclamación popular llegábamos hasta el final. Y aunque, hombre, es tentador lo de decir, bueno, lo dejamos aquí y el próximo día continuamos, como en las series de televisión, se nos vuelve
Lo Bueno, continuará de las series. eso es. Bueno, creo que podemos abrir un pequeño turno de preguntas, ¿verdad? Pues adelante si hay alguien que quiera intervenir. Perdón, no, su hija continuó, yo creo que sobrevivió a Galileo, se llama Sor Arcángela, y continuó en el convento, pero no hay noticias. Desde luego en el libro de Sobel habla fundamentalmente del intercambio epistolar con Sor María Celeste. La otra era más pequeñita y probablemente Sor María Celeste se encargaba también de cuidarla, pero no se tienen noticias. A lo mejor sí, a lo mejor. Pero vamos, digamos que el intercambio epistolar de Galileo era con Sor María Celeste. Sor Arcángela, sin embargo, sí que le cuidó cuando estaba en Archetri antes de morir y estuvo con él también junto con su hijo Vincenzo. Eso sí se sabe. Estaba muy cerca, el monasterio estaba a 200 metros de la casa de Galileo. Bueno, enhorabuena, magnífica conferencia. Yo quisiera que dijeras sobre Fernando de Soto, sobre Domingo de Soto, la influencia que tuvo en Galileo en cuanto a hacer la ley fundamental, ¿no? No tengo la menor idea, probablemente nos puedas ilustrar. Sí, tú, no, Antonio. es que el Domingo de Soto tiene escritos en los que Domingo de Soto era confesor de Carlos V, Carlos V, sí. y era un gran filósofo y científico, y estudió el fenómeno de caída del móvil, ¿no? Y parece ser que tuvo influencia en Galileo en transmitirle que efectivamente los móviles caen de acuerdo a la ley de la gravedad, es decir, aumentando la velocidad. La ley de la gravedad no se había descubierto hasta Newton, pero vamos. Y ese conocimiento sí está en los escritos de Domingo de Soto. Ya. Y parece ser que sí que estuvo en Italia y que tuvo contacto con Puede ser, desde con luego, Galileo y de ahí, digamos, algo iluminó la idea fundamental de la ley de la gravedad. Galileo realmente lo que hizo es, digamos, vamos a ver, Galileo fundamentalmente era un experimentador. Él pensaba que había que construir modelos, pero modelos no basándose simplemente, porque sí, en las teorías filosóficas y demás. Y entonces era un gran experimentador, probablemente conoció, como tú dices, pero Galileo no se preocupó, aunque en la tercera jornada de los Discorsi, en algún momento intenta explicar el por qué los cuerpos caen, se mueven, es decir, intenta hablar de algo parecido a la fuerza, en vez del ímpetus a la fuerza, y que parece ser que Newton, sí que conocía perfectamente los trabajos de Galileo, se inspiró en esas, digamos, en esas expresiones de Galileo para hacer después su principio, es decir, realmente Newton fue el que terminó el programa de matematización de la naturaleza, de la física, que empezó Galileo, y Newton conocía perfectamente a Galileo y varias veces reconoce la influencia que tiene Galileo en sus trabajos. Pero no tengo la menor idea sobre esto. Por eso digo, sí. Y repito, he leído algo así como, digamos, están aquí en la bibliografía, pues 7 u 8 biografías de Galileo desde el punto de vista científico. He leído después, las obras de Galileo están también en la red, en el Instituto Italiano, he leído varias de las obras de Galileo, también las he leído, y no he encontrado lo que tú dices, que probablemente sea cierto, pero digamos que en mi información, en la información que yo tengo, no estuvieron en contacto, eso no se sabe. Ya. Podría ser. ¿Alguna? No fueron coetáneos. Si uno es de Carlos V y el otro es del siglo XVII, Sí. en contacto personal no pudieron estar. En contacto físico durante... Tuvieron, sí pudieron. Si uno es coetáneo de Carlos V que muere en 1557, muy joven. nace en el siglo XVII. Galileo nace Sí. Galileo en 1564 nace Galileo. Sí pudo ser. Lo que sí es cierto es que lo que sí que conocía Galileo, parece ser, aparte de los trabajos de los matemáticos griegos,
Sí que conocía también, digamos, un poco las ideas sobre el empirismo científico de Bacon, de Francis Bacon. Pero Francis Bacon era un filósofo, no era un científico, no era un experimentador. No lo sé, te digo que la información sobre la influencia que has dicho yo no la conozco. Desde luego no aparece en las distintas biografías, algunas muy exhaustivas, que he leído sobre los trabajos de Galileo, muy documentados, ¿no? Y vamos, puedo citarlas porque las tengo aquí. Pero vamos, es probable, por supuesto. Seguramente todos esos contactos y la ciencia no es solo producto de una persona, ¿no? Por supuesto, claro que Entonces, ¿cómo llegan las ideas a fraguarse? Que es muy complicado. Creo Galileo es un experimentador. Lo que quiere es explicar el movimiento, no por qué se produce el movimiento. Lo que Galileo da ni siquiera da la ley de la velocidad, de la velocidad para la energía. No habla de energía, no habla de fuerza, nada por el estilo. Hace movimientos muy precisos que permiten, con una interpretación adecuada de la ley física dada después por Newton, llegar a la formulación matemática actual, las leyes de Newton, de la fuerza igual a masa por aceleración, todo ese tipo de cosas. Galileo no habla de eso para nada, porque no tiene el conocimiento ni la información adecuada, ni siquiera las herramientas matemáticas. Conocía muy bien la matemática clásica, pero digamos que sus razonamientos son fundamentalmente geométricos. Y lo que hace es insistir una y otra vez en lo que fascina de Galileo es la precisión de sus experimentos y cómo con esos experimentos hace toda una teoría de la concepción, habla perfectamente de la concepción de la materia, de la dinámica de fragmentación. Es fantástico pensar que en el mundo XVI no se había hablado nunca de eso y sin embargo está hablando como un libro que podría ser para nuestros estudiantes de física actuales, ¿no? Cuando no se haya escrito nada. Es un poco... No sé, es el ver a un creador del inicio de un camino. El origen de las ideas, de la influencia que hubieran tenido otros pensadores, seguro que la tuvo, seguro. Pero realmente lo que hizo Galileo es señalar un camino bien definido y muy claro. Y y pagó su audacia por enfrentarse y defender sus teorías frente al oscurantismo. Lo hubiera sido, como digo, mucho más fácil marcharse de Italia. Cualquier sitio lo hubieran cogido con los brazos abiertos. Y él siguió manteniéndose en su sitio para defender sus ideas en el lugar donde pensaba que tenían que ser defendidas. Y para mí es un personaje increíble. Algunas de las obras de Galileo son entendibles. Sí, están escritas. Sí, sin necesidad de formación matemática. Están escritas de forma literaria, muchas de ellas. Es decir, lo que hace falta está en forma de prosa. Es decir, el lenguaje científico no tiene nada que ver con los libros que hemos estudiado nosotros en esa época. Es un lenguaje muy elaborado, hablando en términos, digamos, a veces, ¿cómo decirlo?, con muchos adjetivos y dándole vueltas, pero se puede entender perfectamente si si coges un poco el italiano. Pero es perfectamente legible. Y todas las obras de Galileo están reproducidas. No tengo exactamente el archivo, pero vamos, se ponen las obras de Galileo y aparece el receptorio, me parece que es en Florencia, donde está. Puede ser que sea en la propia Academia de Lincei, donde están recogidas. ¿Alguna inversión en el campo de la medicina, Galileo? Que yo sepa, no. Él tenía una mala salud, pero como católico ferviente, una de las veces lo que hizo fue una peregrinación para agradecer su mejoría a la Virgen de Loreto, que estaba en el Adriático, en Loreto, y que según la tradición era la vivienda donde había vivido la Virgen María y que había sido trasladada por los ángeles en 1200 a Loreto, un periodo como si fuera la teleportación de Star Trek. Pero bueno, que efectivamente, quiero decir que él sí que era un ferviente católico. Lo digo simplemente para mostrar que él iba realmente a dar gracias a Dios y haciendo peregrinaciones y demás para agradecer la mejoría de su salud. Un segundo, que tenemos una pregunta más, pero antes quería intervenir durante el tema anterior. Él simplemente quería, como acaba de decir el caballero, efectivamente Fray Domingo de Soto se anticipa diciendo lo que más tarde dará rigor Galileo. Hay un libro extraordinario que se llama Historia de la Ciencia Española, de Juan Benet, en donde se hace un recorrido por la ciencia en la España de los Austrias
y se puede ver un poco la injusticia que a veces se encierra en el mundo de la historia de la ciencia, silenciando el nombre de personas que se han anticipado a otros que hoy llevan el título. Fray Domingo de Soto, y curiosamente religiosos, como por ejemplo Fray Juan de Zúñiga, fueron defensores de que los cuerpos, como decía un cronista posterior, caen de igual forma, aun cuando sean de semejante forma y manera. Esto es verdad. Esto está dicho en España antes de que Galileo le dé rigor matemático. Eso sí que es verdad. Nadie hace lo que hace Galileo, de darle un rigor y expresar el porqué. Pero la idea intuitiva sí que la tuvieron ya antes. Lo mismo que pasó con el famoso telescopio. En España, precisamente, dominicos, o sea, religiosos, como por ejemplo Daza de Valdés, ya fabricaban anteojos que obtenían hasta 8 aumentos, que para aquella época era importante. Es un poco injusto porque en el libro este que menciono se hace un recorrido y se puede ver cómo ha habido gente en la España de los Austrias que ha aportado ideas, es verdad, que en bruto, pero les ha faltado el toque del rigor, eso es cierto. Pero Fray Domingo de Soto es un señor que debería de ser muy considerado como Fray Juan de Zúñiga y otros religiosos, curiosamente, siempre que se ha pensado que la Iglesia a través de la Inquisición ha sido un freno tremendo, pues cuando uno estudia la ciencia en España de los Austrias, te das cuenta de que hay bastantes religiosos que han sido impulsores de la idea de Galileo y del sistema heliocéntrico. Y ya para terminar, solo una cosa que me afecta al corazón. Yo nunca he estado en Roma, pero si algún día voy, les aseguro que lo primero que haré será visitar la iglesia de Santa María Minerva, porque ahí, en la sacristía, parece ser que es en donde se produjo el juramento, el juicio y el juramento de Galileo. Ese es un sitio, pues por deber romántico a precisar. Nada más, muchas gracias. Es cierto que Galileo, cuando le obligaron a detractarse de sus teorías, como que lo asumió públicamente a regañadientes y acabó diciendo, ya, pero se mueve. No, eso es algo que, Sí. que ha quedado por ahí, pero parece ser que no, que esa Que frase no lo dijo. No lo dijo ni se atrevería, porque Es que por eso estaba digo. a punto de ser condenado mucho más grave de lo que fue, ¿no? Quiero decir que no. Yo creo que, desde luego, está recogido en algunas de las biografías como una leyenda. Eso, una leyenda que se hizo. Epur se mueve, se mueve, ¿no? Es Pero algo se que mueve. nos hace ilusión que Ya, lo hubiera ya. dicho, claro. Galileo se retractó, Y estaba por eso dispuesto se a ha hacer cualquier perpetuado. cosa. Incluso ofreció hacer un nuevo capítulo de los diálogos en donde mostrara claramente que la teoría copernicana era falsa y tal. Es decir, Galileo estaba muy asustado Ya, y era claro. para estarlo. Pero Claro. no se lo aceptaron. Quiero decir que, por otro lado, el sobrino del Papa, Francisco Berberini, sabía que Galileo era el científico más importante de Europa y que iba a hacer una repercusión tremenda en toda Europa el intento de acabar con Galileo y que, por tanto, iba a ser un golpe muy importante para la reputación, por decirlo así, de la propia Iglesia, ¿no? Pero, bueno, por eso intentó arreglar las cosas para que no llegaran donde llegaron. Pero su tío Urbano estaba muy enfadado y, además, estaba ya, yo creo que también al final, digamos, muy metido en el intentar defenderse precisamente de todos los problemas que se le venían encima. Era un hombre que después tuvo muchas acusaciones tenía mucho orgullo personal y invirtió muchísimo en hacer estatuas suyas y mucho nepotismo, colocar a familiares suyos en puestos importantes. Entonces, bueno, la verdad es que se enfadó mucho con Galileo. Por otro lado, en el discurso, me parece que fue de Echegaray, hay el discurso de ingreso en la Real Academia, hace un recorrido de por qué no hay matemáticos en España. Ah, sí, sí. En toda la... Está publicado el discurso de la Real Academia está publicado, ¿no? Y hace un discurso razonado diciendo que por qué que tenemos muchos pintores comentaristas y habla de muchos personajes de los siglos XV y XVI diciendo que, bueno, que salvo algunos como Jorge Juan y Ulloa y tal, ya del siglo XIX. Pero, en fin, estas cosas
que efectivamente muchas veces el gran problema de los historiadores es que a veces tienes una idea de alguna manera preconcebida e intentas juzgar, digamos, los hechos con una visión muy posterior. Claro. Y puedes ver en algunas interpretaciones, no, aquí lo que ha querido decir es esta cosa, ¿no? Yo repito que no... Juan el no Oturriano tengo... prácticamente pasa desapercibido, Juan el Oturriano, y sin embargo es un personaje de mucho peso. Pero bueno. En fin, esas son las cosas de la historia. ¿Perdón? Bueno, en Italia también había Inquisición. La Inquisición era la misma, digamos que... Pero precisamente muchos eran religiosos de los que hicieron cosas. Sí, pero bueno, los religiosos y los jesuitas estaban utilizando los telescopios de Galileo y aceptaban sus observaciones. Quiere decir, gran parte de los religiosos hacían lo mismo que el convencionalismo de los científicos. Es decir, si yo tengo una teoría que explica los hechos, no me preocupo de si es verdad, es decir, no me preocupo de si lo que hay detrás es una explicación de la realidad, sino que yo lo que quiero es explicar, ¿qué es lo que quería hacer Galileo? Yo quiero explicar la naturaleza, no comprenderla, a lo mejor no la entiendo, pero lo que quiero es explicarlo, y eso mismo lo hacen los físicos. Richard Feynman, el famoso físico y premio Nobel de 1963, lo dice sistemáticamente. Quien diga que entiende la mecánica cuántica está mintiendo. No se entiende. Lo que hacemos es dar una explicación absolutamente precisa. Las predicciones que da la termodinámica cuántica o la teoría cromática cuántica son del orden de 10 elevado a 6 más precisas que las teorías, por ejemplo, de Newton. Es decir, con una precisión absoluta. Ahora, entiendo yo, es decir, están basadas a veces en suposiciones absurdas. Es decir, que los átomos no tienen masa, que son puntos materiales. Es decir, no importa la teoría que utilicemos para formularlo. Si el resultado final, no lo digo yo, lo estoy diciendo poniendo en boca de Feynman o poniendo en boca de Stephen Hawking cuando vino en 2005 a dar una conferencia con ocasión de los premios Príncipe de Asturias, que dijo exactamente lo mismo. Si dos teorías matemáticas explican los mismos fenómenos, para mí, para un físico, las dos teorías son correctas. No me pregunten, aunque sean absolutamente opuestas en su formulación. Lo que yo quiero es explicar la naturaleza. A lo mejor no entenderla, esos problemas de los cosmólogos, y quizá se quedan, digamos, estos son grandes cabezas y probablemente mucha gente lo que querría era buscar una verdadera explicación. Pero ¿qué es la realidad? Después de las teorías cuánticas sobre que vivimos en una especie de espuma cuántica donde todo es algo parecido al vacío o ondas de probabilidad, bueno, no sé, quiero decir, cuando nosotros tenemos mecanismos de observación de un determinado fenómeno, tenemos mecanismos para observarlo, y tal como lo observamos, los intentamos explicar. Pero la mecánica cuántica, la parte de la física más exacta en este siglo, en muchos momentos está en contradicción absoluta con la teoría de la relatividad, otra de las ramas de la física más importantes de este siglo. Quiero decir que teorías importantes para explicar fenómenos diferentes pueden ser contradictorias y, sin embargo, pues cada una explica su ámbito de aplicación, pues es el correcto, ¿no? Quiero decir que a lo mejor estamos intentando nosotros pensar que la ciencia nos va a explicar todo, que vamos a tener un conocimiento de lo que es la realidad, pero los grandes científicos ponen en duda que sepamos lo que es la realidad. Y lo que se deducen es a intentar explicar la realidad, explicar lo que vemos y hacer predicciones para poder controlar nuestro medio ambiente, por supuesto, intentar hacer que nuestra vida sea mejor. Pero de ahí a intentar comprender el fin último de la realidad, yo creo que ningún gran científico dirá que lo conoce. Y Galileo es lo que hizo, intentar explicar la realidad, no plantearse, digamos, qué es el fondo de la realidad. Las leyes finales, es decir, la formulación real de su programa la hizo Newton, con su principio de matemática, con las leyes de la física. Pero la obra de Newton, absolutamente precisa en el siglo XVIII y en el siglo XIX, empezó a tener incoherencias en el siglo XX. Y los grandes modelos de la física, pues por ejemplo, han tenido, cuando aumentan la precisión de los instrumentos, la capacidad de observación y las interpretaciones que se tienen, pues hay que modificarlas. Y bueno, para el entorno en el que se movía Newton, sus leyes eran absolutamente precisas. Pero aparecen fenómenos como el retraso en el perihelio de Mercurio o la variación de los rayos de luz cuando pasan cerca de una estrella masiva que no explicará Newton. Y
tiene que venir Einstein e intentar explicarlo. ¿La última explicación en la teoría de la relatividad de Einstein? Probablemente no. Pero bueno, es lo que tenemos que ir haciendo, corrigiendo las posibles explicaciones que vamos obteniendo a la vista de los nuevos conocimientos que vamos sacando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que empezó Galileo, el gran camino que empezó Galileo. Pues es lo que les decía, nos íbamos a ir de aquí con todavía más discurso, darle más vueltas a las cosas, y esto al final ha sido ya la puntilla que le ha dado el remate esta tarde, que ha sido estupenda. Muchísimas gracias al profesor Bombal y a todos ustedes por venir. A todos ustedes, muchas gracias. Desde luego que sí, y nos vamos a ir ya todos barruntando esto último que ha dicho de la realidad no puede ser conocida. No he dicho eso, digo que de momento nadie pretende... O no lo pretenden. Sí, se contentan con otra cosa. Es decir, los grandes... Pero es verdad que pensamos que la ciencia nos va a explicar todo, pues, y eso creo que es algo que todos pensamos, ¿verdad? Sí, pues cuando llegas a entender, a conocer a los pensamientos de estos grandes científicos y divulgadores, Eugene Wigner, como he dicho, Richard Feynman, Stephen Hawking, ellos no pensaban que las cosas eran así. Pues, bueno, sé que... Muy bien, pues muchas gracias de nuevo. Solamente... Gracias. Yo creo que podemos aclarar todavía muchas dudas con el profesor Bombal, invitándole a que siga con nosotros en una ocasión futura no muy lejana. Sí. Será un placer. Solamente antes de terminar, recordarles que el próximo día 28 tenemos más temas relacionados con el de hoy. Tenemos al profesor Antonio Vaquero Sánchez y nos hablará de don José García Santes Mases, los orígenes de la informática en España. Ya que hablábamos de científicos españoles, pues aquí vamos a tener uno. Así que les esperamos. Los libros y la cabeza. Muchas gracias. Hasta pronto.